Ahí están estas medidas, algunas nuevas, otras ya prácticamente en desuso. 2 años y medio de que llegó el COVID-19 a nuestras vidas, 2 años y medio de la pandemia. Pues estamos en un lugar muy distinto, a decir de los indicadores, de los contagios, de las hospitalizaciones y de las muertes, y ahora también de estos lineamientos que se anunciaron. Esra Chabot, Esra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas felicidades. Felicidades, Esra. ¿Por qué te felicitamos? Pues están en sus años nuevos. No, ya pasó. Ya pasaron, ¿no? Por eso, pero no lo habíamos me asustaste, felicitado. y dije, ¿ahora qué me pasó? ¿Ahora qué hizo? ¿Ahora qué hizo? ¿Supiste lo de la lotería que te la sacaste? No sabías que nos vas a repartir el... No sabes que ya no vas a estar aquí, que te mandaron otro. Esa fue la lotería. Sí, ya sé que me mandaron. Ricardo Rafael, querido Qué gusto, Ricardo. Manuel. ¿Cómo estás? estás? Muy Bien contento, buenas la noches. A ver, en esta mesa, el que más ha usado el cubrebocas ha sido tú. Y me dio. Y te dio. Bueno, te dio a ti también. Todos. También, a ti también te dio. Aquí el A mí único. no me dio. ¿Y nunca lo usaste? Nunca usaste, Bueno, sí lo aquí, usaste. sana distancia, mira. ¿Cómo porque sabes estamos que en no te sana dio? distancia? Sí me hice algunas pruebas hasta que Pero puede ser que te haya dado y no hayas tenido. probablemente No, pero, asintomático. a ver, pero el uso del cubrebocas hay que recordarlo que se convirtió primero en una discusión. Fue la primera discusión con respecto al tema del... No había vacunas, no había... Era todo esto de que si se desinfectaba uno, que si los pies. Al principio no se sabía nada y lo que quedaba claro era sana distancia y uso de Y cubrebocas. las primeras grandes contradicciones de Hugo López-Gatell llegaron por el cubrebocas. Así es, y que decía que no servía, que a la hora que te tapabas te iba el virus a meter. La verdad es que, aunque también hubo ese tipo de debate en los Estados Unidos y en muchos lugares, al poco tiempo se dijo cubrebocas es lo que va a evitar que esto pueda propagarse de manera pues grave. Y en México, pues ahí está el resultado, ¿no? 500,000 muertos oficial, 700,000 por ahí cifras que se manejan. No es que todo se hubiese resuelto con ello, pero yo creo que sí esta cultura del cubrebocas, que es una cultura que hoy puedes ver lo teníamos ya antes, ¿no? En Oriente es claro lo que pasa en Japón, en China, con el uso de cubrebocas para el tema de influenza, para el tema de alguien que estando contagiado tiene eso, la usa y con eso protege. Es algo con lo que hay que aprender a vivir y no sé por qué razón López-Gatell y compañía asumieron que se trataba de un ingrediente político, ¿no? Esto de que me van a tapar la boca y no me van a dejar hablar. Creo que fue una muy mala... ¿Dirían que fue obligatorio o fue una recomendación siempre? Porque es parte de lo que ha dicho el presidente. Aquí nunca se impuso, aquí fue una recomendación, no era obligatorio, aunque es obligatorio para entrar a algunos lugares. Vaya, tan obligatorio que si no lo traes puesto no te dejan pasar. López-Gatell nos dijo que no era obligatorio, sin embargo... Ellos dan las directrices para que, por lo menos en la aviación, hicieran los cambios pertinentes y ajustaran a que no podías entrar al aeropuerto ni podías entrar a los aviones. O sea, todavía yo saqué una nota la semana pasada a raíz de ese tema sobre de que ya tenían que hacer unos nuevos lineamientos en donde en la mayoría de las partes del mundo ya nadie usaba ni en los aviones y nosotros seguíamos con el uso del tapabocas. Y aquí seguimos en los aviones con el cubrebocas. No, todavía, porque ahorita ya, ahorita con los nuevos lineamientos que te dicen que ya no es obligatorio, ya también nadie te puede obligar. Pero, a ver, yo lo que he registrado en las últimas horas es que en varios establecimientos nadie está enterado de eso y te siguen pidiendo en centros comerciales, en restaurantes, en gimnasios, en aviones, te siguen pidiendo el cubrebocas porque dicen, pues a mí nadie me avisó. Y es parte de la confusión que se ha generado desde hace 2 años. Y que desde hace 2 años tenemos el mismo problema, que nunca tuvimos, ¿no?, el consejo que tiene que darnos todas las directrices de salubridad de hacia dónde íbamos. Era López-Gatell, un hombre que se dedicó nada más a hacer politiquería. Y acuérdense cómo nos iban esos entonces aquí en Azteca, en donde, ¿se acuerdan que en aquellos momentos decíamos no le creemos a López-Gatell? ¿Quién sabe por qué? No tuvimos razón. Nunca le creímos. Él dijo... Cuando mucho, nuestro peor escenario eran 60,000 muertos. ¿Con qué cara puede dormir? Sí. Bueno, le puso fin a la pandemia y se acuerdan que hablaba del aplanamiento de la curva y de los picos y del descenso desde mayo del 2020. Cuando la ignorancia se convierte en poder, simplemente... Ahí tenemos. Y ahí sigue. Ricardo, ¿cómo lo A ver, ves? yo creo que estos son cambios culturales muy serios, ¿no? O sea, un día la humanidad consideró que era de mal gusto comer con la boca abierta, ¿no? Al principio todos comíamos con la boca abierta. Probablemente evitamos alguna enfermedad de hacerlo así. Un día decidimos que era buena idea lavarnos las manos, ¿no? Un día decimos que era buena idea hervir el agua. Es decir, hay medidas que la humanidad va tomando y que
pues tarde que temprano ayudan en efecto a nuestra propia sobrevivencia. México tardó mucho en adquirir, digamos, esta medida. Un poco porque, sí, coincido, la decisión política fue mala, a destiempo, débil, pero también porque hay una rebeldía propia en nuestra cultura para entrar en este tipo de prácticas. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que así como llegamos tarde, ahora va a costar mucho trabajo deshacernos, porque más allá de que nos lo hayan obligado o no, sí nos protege, ¿no? O sea, nos protege sobre todo en espacios públicos donde hay aglomeraciones. O sea, transporte público. A ver, lo que dice hoy la Secretaría de Salud, en fin, no es más que reconocer cómo nos estamos comportando. Digo, hay que revisarlo. Sí, si te subes al transporte público, te sientes más protegido en el metro si lo llevas, ¿no? Si vas a una tienda, sobre todo está abarrotada, ¿no? También conviene dejárselo. Si entras al taxi, pues mira, no sabes muy bien el señor cómo le está yendo en su propia salud, y sobre todo en época de influenza. Entonces yo creo que se va a quedar como prácticas y es muy saludable. Pero tiene que ser un asunto, digamos, de libertad. Exacto, así que se vuelva optativo. O sea, tú tienes la libertad de comer con la boca abierta, Manuel. Lo puedes hacer, nadie te obliga. Pero se ve mejor. Oye, ¿cómo le haces para comer con la boca cerrada? ¿Sí? Está medio listísimo. Nunca lo he intentado, pero masticar con la boca abierta, ¿no? Masticar, para que no escupas. ¿Verdad? Sí, yo creo que vamos hacia allá. Y cierro un poco mi reflexión donde la dejó Ezra. Es decir, claramente, aunque pegó muy duro el COVID en Asia, la experiencia que había habido previa permitió que en efecto el golpe fue de pronto menos rudo, sobre todo en sociedades que usaban el cubrebocas. O sea, ya se nos quedó como una manera para protegernos frente a futuras pandemias que no están lejos, ¿eh? O sea, nadie nos dijo que este bicho se fue ya jauja hasta la siguiente generación, Manuel, ¿no? O sea, ahí está el caso del SARS-CoV-1 y bueno, aquí está el 2, ¿no? Se llevaron 10 años entre una cosa y otra y más vale que estas prácticas estén cerca. Y cierro con una última reflexión. Y qué bueno que ya nos quitamos la tara, sobre todo los hombres, que son los que tenemos conflicto con taparnos la boca, ¿eh? Las mujeres nunca la tuvieron, ¿eh? Las grandes líderes del mundo, presidentes, primeras ministras, nunca tuvieron problema con usar el cubrebocas. Es un tema de changos, perdón, de hombres, que hablamos con los gestos de la boca y con, en fin, que teníamos mucha incomodidad, como decías Diego López-Gatell, pero el presidente o algunos tenían Trump incomodidad también, y el presidente Bolsonaro con que te también forzaran a usar o a hacer o a decir. Pero las mujeres fueron las que mejor manejaron la pandemia. Sí, lo dirían como un tema de género. Sí, claro. Sí, a ver, o sea, las mujeres los hombres damos mejor órdenes, ¿no? Con esta zona de la boca. Que nos cubran, decía Trump, es quitarnos virilidad. Las mujeres nunca les ha importado esos gestos. O sea, yo creo que sí está muy... El problema de la autocrítica es que genera adhesiones, dicen por ahí. Pues sí, todos terminan echándonos la culpa a los hombres, pero tiene que ver, yo diría más, no solo al tema de género. ¿Por qué las mujeres, cuando lideraban países, a ver, te lo pregunto, no tuvieron inconveniente en usar cubrebocas y los hombres sí? Sí, bueno, pues porque son más inteligentes, ese es otro problema. Simplemente por eso. No tiene que ver con esta o con otra cosa. O el velo ha estado más en su cultura, ¿eh? No, ese es otro tema. En el Medio Oriente, la utilización del velo no tiene que ver básicamente con cuestiones de salud, tiene que ver básicamente con... Nunca he visto a un hombre casarse con velo, ni en la religión cristiana, ni en la judía, en ninguna. Bueno, te voy a llevar una boda. Pero, a ver, el tema creo aquí importante en el sentido de que este tipo de medidas, las medidas de salud, forman parte de lo que podemos llamar obligación del Estado. Y hay gente que opina que estas obligaciones del Estado se limitan a determinada área en donde la salud es un tema de sociedad civil, o sea, un tema voluntario o no. Si yo me quiero vacunar, me vacuno, porque si no, yo creo que las vacunas hacen que si me quiero poner cubrebocas, me pongo cubrebocas. El tema de salud como un problema en donde no se puede imponer, no es lo mismo generar o desde el propio Estado, desde el propio gobierno, políticas que al individuo le digan, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes decidir que te suicidas. No se puede. Bueno, te detienen, no se vale suicidarse. Tú te quedas de aventar y te van a detener. Si tú dices, señor, yo me quiero aventar del tercer piso, no se puede. No se puede. Es un problema de vida y la vida está por encima de cualquier cosa. ¿Y el Estado tiene derecho de meterse? Sí. Esa es parte de la discusión.
en temas de salud, por ejemplo, esta idea, y me parece importante hacerla notar, tanto de la imposición de cubrebocas y hacerlo obligatorio, no con multas, etcétera, pero aquí no entras si no lo tienes. De repente temas de salud están ligados a la obligatoriedad, a la responsabilidad del Estado para que el individuo en su propio derecho no termine afectando a otro. Y creo que ese es el límite. Por eso decía lo del suicidio, donde es ¿Y hasta más dónde? complicado. ¿Hasta dónde sí? No, O sea, ¿hasta dónde forzar? ¿Hasta dónde obligar? A ver, ¿Dónde si alguien, puede no, o debe el si Estado? alguien no quiere ponerse el cubrebocas, está bien que no se lo ponga, nada más no entras acá porque me vas a infectar a otro. Es el derecho del tercero. Y yo creo que allí está el límite. El tema de la vacuna. Si tú, niño no vacunado, no entra a una escuela. No quieres vacunarlo y tú quieres que tu hijo, por X razones, las razones que tú quieras, pero yo no voy a permitir que a mi hijo, que está en la escuela, tu hijo me lo venga a contagiar. Entonces, sí te forzan. Es un debate en donde me parece que hay ciertas normas que tienen que ser obligatorias por la racionalidad misma y porque el asunto es cómo se define esa obligatoriedad, ¿no? Y hasta dónde estarían los límites de esa obligatoriedad y el papel del Estado. Es el tema de la extinción del derecho a una muerte asistida, que es ya un derecho individual y en donde el Estado no debería meterse o debería poner límites muy laxos. Es finalmente una política pública de salud, que creo que es lo que nos falta, que en México estamos prácticamente sin ella. Pero lo que es impresionante es, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? ¿Y se acuerdan? O sea, no, hombre, de aquí a que salgan las vacunas van a pasar miles de millones de años. O sea, lo que vimos es en qué momento estamos viviendo de la humanidad. O sea, lo rápido que fuimos aprendiendo, al principio pues nos sanitizábamos. Ya después entendimos que no era con sanitizante, que era con el contacto directo. El tema de lavarte las manos no nada más fue un tema para evitar contagiarte, fue un tema que además nos ayudó para todas las enfermedades de la panza, ¿no? O sea, que sí verdaderamente tener una mejor higiene te ayuda en todas las cosas. Pero déjenme decirles, hay un libro que acabo de leer, que acabo de terminar de leer, que es de el Premio Nobel de Literatura, pero del año pasado, de Pamuk, y que se llama justamente Las noches de la peste, y habla de una isla del Imperio Otomano, y entonces cómo en ese momento estaban viviendo la peste negra, y entonces decían, tenemos necesariamente que poner la cuarentena. ¿Cuándo la ponemos? ¿En qué momento? ¿Dejamos que salgan los turistas o que vengan, que nos traigan víveres? Todo eso, pero el punto medular era que la gente decía, no importa a qué religión pertenecieras, ibas con tu sacerdote o con tu sensei de la religión y tenías papelitos. Y con ese papelito, que es un tipo de tente, pues ya no te iba a pasar nada. Y lo que te dice el libro es que la humanidad no hemos cambiado nada de 1900 al año 2020, porque es un libro histórico. Lo que dice es... Le voy a seguir el hilo porque es buenísimo. Cuando el sultán manda al médico, justamente esta esposo, isla, ¿qué ocurre con el médico? Pero primero, el viejo, sí. ¿Qué ocurre con el médico? El encargado de fijar las políticas. Hay que matarlo. A ver, es muy difícil, no es que defienda yo aquí a López-Gatell, pero sí tengo que decir una cosa. Es muy interesante cómo luego culpamos a la autoridad, culpamos al Estado, ¿no? Por una tragedia que trasciende, que también ese es un aprendizaje, Lourdes. Sí, sin duda. O sea, lo que te decían es que esa de detente que ellos tenían en 1900 era porque si no tenías eso, sí tenías que darte cuenta, o sea, sí tenías que aceptar que esta pandemia te podía matar. No estamos hablando del COVID, estás hablando de la peste negra en aquellos, pero seguimos siendo humanos, seguimos haciendo... Pero más allá de culpar a la autoridad, y déjame montarme en eso que dices nada más, Ricardo, a ver, más allá de culparlo es la autoridad solita, digamos, con sus dichos y con sus hechos, se contradijo, falló, equivocó una y otra vez, mal calculó, mal estimó, desinformó, confundió. Todo lo que no tendría que ser la autoridad, menos en un momento como el del COVID-19. Digamos, es que este libro de Pamuk, de veras, es una gran recomendación, porque lo que hizo Pamuk es ponernos un espejo para, digamos, para valorar esta pandemia a la luz de otras pandemias. Y hay un tema ahí que me parece central. Nos urgen chivos expiatorios, ¿no? Es decir, como si la autoridad se convirtiera en una suerte de Dios, pero siempre que puede resolver. Pero ahora voy a responder con esto tu pregunta principal.
Lo relevante para acabar con la peste negra o para acabar con el COVID es que cambiemos nuestros hábitos. Sí. O sea, no son la reforma a las leyes, a las instituciones, a la Secretaría de Salud o al subsecretario. Es un cambio de hábitos, es la reforma cultural. Y eso es lo que cada pandemia va dejando. Y eso es realmente lo que nos ha permitido no solamente sobrevivir, sino dejar atrás este tipo de enfermedades hasta que aparezca otra nueva. Y yo creo que en ese sentido, no es que yo le quiera quitar peso. Yo escribí muy duro contra López-Gatell, en fin. Pero haber dicho ya pasado el tiempo, hagámonos cargo que sí hay un grado de responsabilidad en la cual se juega que la enfermedad continúe o no continúe. Y es ahí donde yo ya no creo, después de esta experiencia, y quizá lo hubiera creído antes, en que el gobierno decide, en que el gobierno manda. Ojalá y de ejemplos, ojalá y de guía, pero prohibirte, a ver, esencialmente de reforma a tus propios comportamientos culturales. Hay determinadas líneas que creo que se tienen que cumplir, porque de lo contrario terminarías destruyendo a la propia sociedad. Y hablas de cambios y de transformación, sí, lo principal es convencer, decían algunos, a la sociedad china que dejen de andar cultivando murciélagos, dirían por allá. O sea, todo el fenómeno original de dónde surgen este tipo de enfermedades. Pero no cultivan murciélagos. Se comen pangolines. Y todavía ni siquiera está probado si el pangolín fue el responsable. Ahí está. Tienes en Wuhan tienes un origen de un tema que está ligado al desarrollo de todo eso. Ahí tienes. Y tiene que ver con el consumo de cierto tipo de animales que de una u otra manera es el mismo que generó el SARS-CoV-1 y que estás metido en esa cultura que tendrías que estar checando. ¿Por qué proviene de China? Hay ciertas costumbres que no se hacen, cierto tipo de comida que no se come, porque finalmente termina convirtiéndose en algo desde donde, sin los controles sanitarios adecuados, terminas generando este tipo de experiencias. Esto de decir que surgió de la nada y de que de repente aparece... no hay evidencia del origen. El origen está ahí. Déjame terminar, porque se nos va a acabar el tiempo. Nada más decir de esto del libro, porque pero entonces... es que le gusta tener la última palabra. No, del libro, ¿te acuerdas? ¿Qué hay que hacer? ¿Quemamos la casa completa o nada más le quemamos las cosas del Señor? No, porque ya las traen puestas y entonces así se sigue transmitiendo. Y entonces luego el problema era los que se llevaban a los cadáveres. Y ojo, ¿qué pasó con todo el personal médico? ¿Cómo lo empezamos a atacar? Porque ellos eran los que nos iban a contagiar. Hay cosas que no cambian. Échense ese libro. No, yo sí, a López-Gatell, pues en la pira. Bueno, otra vez la autoridad hay que quemarla. Sí. Y ahí están sus propios dichos, sus propias contradicciones. Pero un segundo para decir, más allá de López-Gatell, no le entreguemos a las instituciones más milagros de los que pueden. Gracias, Ricardo. Gracias, César Lourdes. Gracias. Al contrario, hasta mañana, placer la vida. Cuando tienes a